¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Les doy a todos la más cordial bienvenida a este nuevo programa para realizar un análisis, un recorrido por nuestro Chile del sector agrícola, para ver qué ha sucedido, cuáles son las últimas novedades y abordar temas de interés como siempre. Gracias por estar ahí todavía durante este verano, gracias por acompañarnos y gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto. Por cierto, saludamos a FIA, Sumitomo, Cals, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, AFIPA, Texpro y Netafim. Y comienzo mencionando a Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo, como visitando netafim.cl. Entramos entonces en materia, tras más de una década de tramitación. Bueno, la reforma al Código de Aguas por fin ya es ley, fue aprobada la semana pasada, recuerdan ustedes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en este último incluso por unanimidad. La semana pasada repasábamos la importancia que tiene la aprobación de este proyecto de ley para la agricultura y bueno, el desafío del cambio climático. Hoy queremos revisar también mucho más minuciosamente qué implica esta reforma al Código de Aguas, tal vez desde el punto de vista más legal, ¿no? La semana pasada conversábamos con el ministro de Obras Públicas. Hoy queremos hacerlo con Alejandro Vergara, abogado experto en derechos de agua y académico de la Universidad Católica, a quien tenemos en línea. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Verónica. Es un placer estar con ustedes aquí en este programa. Muchas gracias. Para nosotros también, Alejandro, es muy interesante conversar con ustedes, que nos explique bien, por ejemplo, primero y antes de entrar en materia, ¿cuál es su sensación luego de ser aprobada esta reforma al Código de Agua de manera práctica, prácticamente unánime en las dos cámaras? ¿Cuál es la Bueno, visión que tienen ustedes? la sensación es doble. En primer lugar, el alivio por terminar la tramitación de un proyecto de ley que en un inicio, hace 11 años, se veía muy peligroso para las titularidades de los agricultores en general. Me quiero referir a ellos, ¿Ya? especialmente dado que estoy en Radio Agricultura. Ujú. Y lo que al mismo tiempo se combina con una sensación de triunfo democrático, podríamos decir, porque después de tantas discusiones, de posiciones tan antagónicas, al final el proyecto se aprueba en las cámaras casi por unanimidad. Mm. En el Senado con unanimidad completa, no hay un solo voto en contra. Ujú. Y en la Cámara de Diputados únicamente con un voto en contra, lo que es algo desde el punto de vista democrático bien interesante, porque implica que antes de esa votación en sala deben haber existido una serie de acuerdos, de conversaciones, de acercamientos, de discusiones internas, de tal manera de evitar el conflicto. Por eso me refiero yo a que es una especie de triunfo democrático, Claro, en que nadie logró todo. del ejercicio democrático, digamos. Claro, exactamente, porque Alejandro, pero junto con el ejercicio democrático, que la vista está en el resultado que se llegó a un acuerdo, ¿también cree usted que fruto de que estamos llegando a una instancia dramática en términos de lo que significa la escasez de agua en nuestro país, el cambio climático? Entonces, ¿hubo también conciencia por parte de todos los sectores de un tema que es transversal e importante para todos? eh, no puedo decir que no, para nada. Eh, Está en la mente de todos la existencia de una sequía muy profunda que ha sufrido nuestro país, seguramente fruto del cambio climático, pero las reformas que se establecen van más allá del cambio climático y no solamente están dirigidas a, a preocuparse de esa situación, que por cierto es relevante, es importante. Había unas ciertas convicciones en quienes iniciaron el proyecto de modificación del Código de Agua en torno a las herramientas para enfrentar la situación de las aguas, entre ellas el cambio climático, como digo, proveyendo con algunos instrumentos que fueron discutidos. Por Claro. ejemplo, aumentar de un modo inusitado las atribuciones de la autoridad central.
o poner en una situación de incertidumbre a los derechos de aprovechamiento de agua de todos los usuarios, entre ellos los agricultores, pues en un inicio el proyecto era bien radical. Y fruto de todos esos acuerdos y acercamientos fue distinto. Entonces, pienso que son varios los elementos, pero por cierto que al existir un acuerdo en todos esos aspectos que podemos discutir en este programa, se enfrenta mucho mejor cualquier situación de sequía. Sí, claro, vamos a ir en detalle revisando algunos aspectos, pero antes le quiero preguntar a su juicio, ¿llega un poquito tarde esta reforma o no? Bueno, 11 años es mucho. ¿Pudo, 11 pudo, años de discusión. qué pudo haber variado si hubiese sido aprobada hace 5 años, por ejemplo? Es probable que hubiésemos tenido una declaración explícita, anticipada sobre el derecho humano al agua, que viene a ser declarada ahora, y con una anticipación a lo que pudiese querer decir la Convención Constituyente en el proyecto de Constitución que nos va a presentar a todos los chilenos para aprobar en plebiscito. Que se nos ha dicho mucho que va a ser un tema importante en la nueva Constitución, pero ya el proyecto se habría adelantado con mucho tiempo. Se habrían proveído algunas herramientas, yo diría no totalmente esenciales, porque no olvidemos que este proyecto no está dirigido a enfrentar el cambio climático ni la situación de sequía extrema, sin perjuicio que tiene algunos elementos que puedan ser útiles para ello. Perfecto. Porque yo creo que eso es mucho más profundo de lo que se plantea en este proyecto. Alejandro, vamos al detalle. Uno de los aspectos más polémicos y que generó controversia durante muchos años fue el tema de la caducidad o no de los derechos, ¿no?, de aprovechamiento de agua que están en manos de los agricultores. Explíquenos cómo quedan y cómo se resuelve esa polémica. Bien, los derechos de agua en manos de los agricultores, en verdad, no estuvieron en una situación de grave incertidumbre. Alguna incertidumbre, por cierto, que sí se sembró en el proyecto original, que establecía y establece, porque sigue estableciendo y se aprobó así, algunas caducidades, pero ellas ya no afectan directamente a los agricultores, salvo en situaciones muy excepcionales, porque las actuales situaciones de caducidad es en relación con el no uso de las aguas o la falta de construcción de las obras. Y si hay quienes usan permanentemente las aguas o tienen construidas las obras hace decenas de años, son los agricultores. Por lo tanto, las caducidades que existen no quedaron en esa situación. Era el cúmulo de reformas los que originaban una cierta incertidumbre en los agricultores, como la condición de propiedad sobre los derechos o el aumento de atribuciones de la autoridad, aspectos esos que quedaron mejor regulados, no desaparecieron totalmente del proyecto, pero se puede decir que ya se puede respirar un poco más tranquilo, porque la reforma no llegó a ser tan profunda como en un inicio se pretendió y se podría haber pensado. Ya, pero antes el Código de Aguas decía que los derechos eran a perpetuidad, ¿no es? ¿No es verdad? Ahora, ¿se define ese plazo o si se van renovando pueden igualmente permanecer con esos derechos indefinidamente? Se produjo una distinción, lo que fue muy favorable para los agricultores, Ya. por cierto, para todos los que ya tienen derechos de aprovechamiento de aguas. Fue muy discutido hasta el último día de aprobación en la comisión mixta de este tema, el plazo indefinido de los derechos de aprovechamiento de aguas. La situación es la siguiente: hoy en día, hasta mientras no se publique el Código de Agua, que hasta fecha no se ha publicado aún, pero está aprobado por ambas cámaras, los derechos de aprovechamiento de agua son indefinidos. Significa que no tienen plazo de término y se extinguen por las causales del derecho común en general, o sea, por alguna expropiación
o por alguna decisión del propio titular. Eso es lo que ocurría hasta ahora, Ya, para todos los derechos. ya. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió con el código o la reforma recién aprobada del código? Se respetó esa situación para todos los derechos actuales. Por lo tanto, todos los derechos actuales, los derechos de aprovechamiento que están en manos de los agricultores, van a continuar en esa condición de Ya. derechos de plazo Indefinido. indefinido. Los que tienen derecho actualmente. Actualmente, Ya. salvo dos causales de caducidad que también los afecta, pero que son hipótesis de muy difícil configuración en el caso de los agricultores, que es el caso de no uso de las aguas por más de 5 años, Ya. es el caso de los derechos consultivos, Ya. o el caso de no construcción de las obras para su aprovechamiento, que ¿A qué se le llama obra? ¿Canales? ¿Embalses? claro, a las bocatomas, a las canalizaciones. Lo que, como usted comprenderá, es muy difícil que se configure en el caso de los agricultores porque ellos aprovechan permanentemente el agua. Claro. Estamos conversando con Alejandro Vergara, abogado experto en derechos de agua y académico de la Universidad Católica. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, seguimos al tiro porque tenemos que ir detallando y explicando punto por punto. Alejandro nos espera. A ustedes les cuenta que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información sobre este producto lo pueden obtener en biopoliagua.com. Pausa comercial, ya volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en el agro junto a ustedes. Conoce los envases inteligentes Packlife Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos e inocuos por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en packlifehome.cl. Seguimos conversando con Alejandro Vergara, abogado experto en derechos de agua y académico de la Universidad Católica. Alejandro, estamos hablando de los derechos de agua establecidos en el código. Usted nos mencionaba que los que actualmente están adjudicados permanecen indefinidamente, a no ser que hayan dos causales que son muy difíciles de que se concreten para los agricultores y que ya las mencionó usted, que es el no uso y la no construcción de obras, me queda clarísimo. Pero yo le pregunto, por ejemplo, en la reforma aprobada recientemente, ¿se habla de propiedad de derechos de agua o de titularidad? ¿Y cuál es la diferencia y qué impacto puede tener esto para los agricultores? Bueno, este tema de la propiedad de los derechos de aguas, o si se es titular de un derecho de aguas o no, es un tema que tiene que ver también con las sensaciones casi psicológicas de las personas, porque la propiedad en sí misma produce a las personas una gran seguridad y una gran certeza, y todos queremos ser propietarios de Ya, todas las titularidades que ostentemos. ya, Y en esto hay una gran historia en nuestro país, y esa especie de trauma que tenemos todos al respecto se origina en las leyes de reforma agraria de fines de los años 60, en que se realizaron una serie de decisiones, o se produjeron una serie de decisiones que afectaron mucho a la tierra agrícola y a las aguas unidas a esa tierra. Por lo tanto, está en el imaginario de ya, todo agricultor ser propietario de sus derechos de aguas. entiendo. Pero eso ha ido no cambiando, pero se trata también de ir incorporando un conocimiento de que hay otras titularidades que producen tanta certeza como la propiedad. Por ejemplo, en materia minera, que había la misma pretensión de parte de los concesionarios mineros, se deseaba tener propiedad minera, pero esa palabra desapareció de la regulación porque además de ser incorrecta técnicamente, podía llegarse a lo mismo mediante la figura de los derechos reales. Ya, De ahí que en materia minera, los titulares de concesiones mineras tienen derechos reales sobre una concesión minera, lo que las hace firmísimas igualmente, porque tienen la misma protección constitucional de la propiedad, ok, sin necesidad de decir que se tiene propiedad. perfecto. Y en el Entonces, caso de los en materia, en el en código de materia agua, ¿qué se de los establece? derechos de aprovechamiento de aguas, eso fue objeto de una de las discusiones más importantes durante la tramitación del proyecto, pues
uno de los objetivos del proyecto inicial fue eliminar de raíz toda referencia a propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua y se elimina en 17 partes o artículos al menos del antiguo Código de Aguas. Y la pretensión inicial era simplemente entregarle a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua y entre ellos a los agricultores un mero uso y goce de las aguas. Ya. Un mero uso, y eso fue parte de la discusión y se zanjó en definitiva eliminando la referencia a la propiedad, como cualquiera lo puede leer en el proyecto como quedó hoy en día, pero manteniendo algo muy importante que es la calidad de derecho real de los derechos de aguas. Y la propiedad es un derecho real y los derechos de propiedad, de aprovechamiento de agua también son un derecho real. Por lo tanto, van a tener siempre la misma protección constitucional de todo derecho real. Ya. Por lo tanto, lo importante es que la intangibilidad, o sea, la intocabilidad de los derechos quedó a salvo al ser, en primer lugar, derechos de plazo indefinido y, en segundo lugar, sujeto únicamente a esas dos causales de caducidad que señalamos antes. Perfecto. Y el no inscribir estos derechos en el conservador de bienes raíces, que es algo que el ministro de Obras Públicas la semana pasada puso mucho hincapié, ¿es causal de caducidad o no, Alejandro? Bueno, ese tema va a ser muy discutido porque estamos hablando de uno de los tipos de derechos de aprovechamiento de aguas, porque hay derechos de aprovechamiento de agua que surgen de las concesiones que emite o que otorga la autoridad, que en este caso sería la Dirección General de Agua. Pero ese es un tipo de derecho de agua, porque hay otros derechos que surgieron de la costumbre, que surgieron de los usos inveterados, consuetudinarios de los agricultores, y esos derechos a posteriores se regularizan. Por lo tanto, esos derechos de aprovechamiento están inscritos en muy pocas ocasiones y si lo están, se inscriben por la vía indirecta de las comunidades de aguas, de las organizaciones de Ya, usuarios. pero tienen que Entonces, inscribirse, tienen que y regularizarse. esos derechos de agua a partir de esta reforma tienen que regularizarse y a partir de la regularización inscribirse directamente en el conservador de bienes raíces, por cierto, una vez regularizado, para lo cual hay 5 años de plazo. Perfecto. Entonces, el problema es el siguiente, el determinar qué es lo que ocurre si transcurren esos 5 años y los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas consuetudinarios no han iniciado la regularización. Por cierto, quedan en una situación bastante insegura o incierta, pues se podrían producir discusiones jurídicas acerca de qué es lo que corresponde en ese caso. Caducados no, porque la autoridad no los caduca directamente a No es través una de de las un... causales, ya. No una de las causales, pero se podría llegar a esgrimir que se extinguen porque no van a tener la posibilidad de ser ejercidos derechamente. Entonces, son riesgos muy importantes que cabe enfrentar y la mejor recomendación es precisamente ser obedientes del designio legal que fue parte del acuerdo de entregarle a todos los agricultores y a los usuarios, que son los titulares de estos derechos consuetudinarios, 5 años para iniciar la tramitación de regularización. Va a ser un gran esfuerzo y esperemos que eso no sea caótico porque se va a tramitar ante la Dirección General de Aguas y no sabemos si la Dirección General de Aguas va a tener las capacidades en cuanto a personal e infraestructura para enfrentar esta gran cantidad de solicitudes que se van a realizar. Entonces, ¿qué es lo que recomienda usted, Alejandro, respecto de este tema? ¿Cuál es el paso a paso para aquellos que tienen que tanto regularizar sus derechos como para los que van a tener que inscribirlo a propósito de que a partir de ahora se les otorgue más adelante? Bueno, la mejor recomendación es organizarse bien cada organización de usuarios. No hay nada mejor que hacerlo colectivamente, porque hacerlo individualmente también puede producir conflictos. Como en las organizaciones de usuarios todos utilizan las aguas que provienen de una sola boca toma, es mucho más recomendable que a través de esa misma organización
se produzcan los acuerdos y las gestiones como para presentar estas regularizaciones de derechos de aprovechamiento de agua lo más pronto posible, porque si bien en principio 5 años se ven como muchos años, a veces reunir todos los antecedentes puede demorar mucho, sobre todo en algunos casos los titulares de cada acción, de cada canal o de cada comunidad de agua, según la terminología usual, puede tener sus propios problemas. En algunos casos puede que no hayan realizado las posesiones efectivas, que no se hayan realizado las transferencias que corresponden, y eso puede dificultar enormemente las tramitaciones. De ahí que hay que preocuparse e intentar realizar estos trámites rápidamente. Perfecto. Cuénteme ahora, ¿cuál es su opinión respecto de las nuevas facultades que tendrá la Dirección General de Aguas a partir de esta reforma? Bueno, la Dirección General de Aguas, a partir de esta reforma, va a ostentar algunas potestades nuevas que dicen relación algunas con la protección de los derechos, de los destinos o de las funciones de los derechos de aprovechamiento de agua, en relación a la protección que se le da al derecho humano al consumo directo o a las protecciones medioambientales. Por lo tanto, se aumentan algunas atribuciones de la Dirección General de Agua y enseguida también en algunos casos respecto a la protección del medio ambiente y el establecimiento de caudales ecológicos mínimos, en que la propia dirección va a tener un rol indirecto para la dictación de los reglamentos para los mismos, o atribuciones para la fiscalización y el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de ley que contiene muchas reformas y que sería largo enumerar en este momento. ¿Pero a su juicio es positivo que la DGA tenga más atribuciones? Eh, yo creo que lo relevante entre las atribuciones que pueda tener la Dirección General de Aguas, si hay más o menos atribuciones, lo relevante es que las pueda llevar adelante con prontitud, con eficacia, con menor discrecionalidad, sin afectar las atribuciones que al mismo tiempo tienen las organizaciones de usuarios, porque se suele olvidar que en nuestro país hay un modelo que, por cierto, protege las titularidades de los derechos de aprovechamiento de agua individuales, pero también hay una institucionalidad que protege el accionar de las juntas de vigilancia y las comunidades de agua y que le da cierta autonomía en todas aquellas atribuciones y funciones que cumplen, como en la distribución de aguas. Sería preocupante el aumento de las atribuciones de la Dirección General de Aguas si se entrometieran en las atribuciones que a su vez tienen con independencia hasta ahora las organizaciones de usuarios. Si se trata de más atribuciones a través del personal adecuado para enfrentar el medio ambiente, para tener mejor información por la Dirección General de Aguas, estaríamos todos muy contentos que eso se ejerciera, porque sería para el bien del sistema y la institucionalidad vigente. Alejandro, me queda un minuto para terminar. Me gustaría preguntarle cuáles son los desafíos, cómo ve usted por parte del Estado, como del sector privado, como de los agricultores, para que esta nueva ley pueda funcionar de manera adecuada y cumpla su objetivo. Esta ley tiene por objeto intentar cumplir con algunos designios que ya mencionábamos, entre ellos enfrentar algunos usos de las aguas que son importantes, como aquellos de la bebida humana, aquellas funciones medioambientales, y que van a coadyuvar a enfrentar el cambio climático. Pero al mismo tiempo tiene varios desafíos, y hay que enfrentarlo como lo veíamos con el tema de las regularizaciones. Pero también el desafío de enfrentar algunas regulaciones que no son tan positivas y que pudiesen generar problemas en medio de los agricultores. Por ejemplo, se termina con las inscripciones de las organizaciones de usuarios en el conservador de bienes raíces, y eso se va a transferir o trasladar a la Dirección General de Agua. Eso va a ser un gran desafío enfrentarlo, y estamos llenos de dudas de cómo eso va a resultar. O los titulares de derechos de aprovechamiento de agua consuetudinarios que no lo han regularizado
durante estos 5 años, mientras no se regularicen, no van a tener la posibilidad de oponerse ni transferir los derechos de aprovechamiento de agua. Ya. Yo creo que la mejor recomendación es informarse muy bien acerca de este marco regulatorio, pues estábamos acostumbrados a una ley que había regido 40 años y por ahora entonces vamos a tener que documentarnos muy bien, con mucho grado de detalle, porque se trata del patrimonio de los agricultores y esa es mi mayor recomendación. Y con esa recomendación nos quedamos. Alejandro Vergara, abogado experto en derechos de agua y académico de la Universidad Católica, le quiero agradecer enormemente que haya estado con nosotros abriendo el programa del día de hoy, entregando esas recomendaciones tan importantes, especialmente para los agricultores que nos escuchan. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Verónica. Mis saludos a todos. Muy buenos días. Nosotros nos vamos a una pausa. Aquí Metal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Ya seguimos.